coffee, not coffee. Oh, copy. You want to good. Yeah, chị ở đây. Okay, good afternoon, everyone. Buenas We'll start this tardes. afternoon by saying Vamos a comenzar. prayers on page 5. Vamos a recitar las oraciones de apertura. In the Buddha, the Dharma, and the En el Sangha, Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. May all mothers, sentient Que beings, todas las boundless madres, as the seres sky, sensibles, have infinitas como el cielo, happiness and tengan causes of felicidad y las happiness. causas de la May felicidad, they be que liberated sean from liberados del suffering and sufrimiento causes of y de las suffering. causas del May they sufrimiento, never be que no sean separated separados from nunca de la happiness and felicidad, be que free es from libre de sorrow. penas, May they que rest reposen in en equanimity, ecuanimidad, free from libres de attachment and apego y aversion. aversión. May all Que mothers, todas las sentient madres, seres beings, boundless sensibles, as the sky, ilimitadas como el espacio, have happiness tengan and felicidad y causes of las causas de happiness. la felicidad, May they be que sean liberated liberados from del suffering and sufrimiento y de las causes of causas del suffering. sufrimiento, May they que no never sean be separados nunca separated de la from felicidad, happiness which is que free es from libre de sorrow. penas, May que they rest reposen in en equanimity, ecuanimidad, free from libres de apego attachment y and aversion. aversión. Then to page 7. Whatever merit I've gathered through prostrations, offerings, confession, rejoicing, beseeching, and praying, for the sake of the enlightenment of all sentient beings, all this I dedicate.
And then to page 16. Please turn the Por wheel of the favor, Dharma gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. We maybe chant every session these. Podríamos cantar cada sesión esta súplica. It's very profound. Que es muy profunda. Usually, it's a big difference. Hay una gran diferencia en alguien que ha realizado especialmente al hablar inglés, digo. So this is profound writing by Esta es una escritura profunda, escrita por un gran maestro. Es algo que es diferente a algo compuesto por cualquier persona. Y la palabra, el significado, lleva una gran bendición. Esta propia palabra viene de un linaje ininterrumpido, no contaminado. Así que es maravilloso poder leerla juntos, pero hasta ahora no tenemos una fonética aquí, pero quizás pudiéramos encontrar la fonética y luego podríamos cantarla juntos. Por ahora, Drupal Rinpoche y yo, y otros que puedan leerla en inglés, y Virginia puede leer el canto en inglés y luego en tibetano. Podemos cantarle una vez en nuestro idioma por unos días. Y luego pueden tener esta práctica para toda su vida. Y hay una razón para esto, para hacerlo. Y es que una vez que nuestra naturaleza innata de la mente, la naturaleza búdica de nuestra mente, necesita realizar o reconocer, o es reconocida a través de nuestra práctica, para poder llevar esa naturaleza innata, para poder llegar a ella, necesitamos el gurú externo, el linaje externo, para poder abrir nuestra propia naturaleza. Entonces, algunas veces decimos el gurú externo y el gurú interno. Entonces, tenemos un gurú interno en nosotros, pero ese gurú necesita ser revelado a través del gurú externo. Y esto lo que significa es pedir en la forma tradicional de practicar, tener devoción. Y este punto es muy importante. Y una vez que tenemos a un gurú externo en el cual podemos confiar o creer, no importa, entonces necesitamos algo que podemos decir, un sonido que podamos articular, que pueda, como un cristal magnificador, que pueda hacer arder la hierba seca en la tierra. Y para poder quemar esos oscurecimientos, necesitamos el cristal magnificante. Eso es el gurú.
Entonces necesitamos a través de ello recibir las bendiciones para poder revelar nuestra naturaleza innata. Por eso es tan importante tener confianza en alguien y para poder recibir esas bendiciones de eso. No es simplemente confiar en algo en lo cual solo puedas obtener un beneficio, sino que para poder hacer que nuestro guru interno surja y sea reconocido, necesitamos esto. De otra manera, nuestro guru interno permanecerá oculto y no va a ser revelado. Do we want to read it in English? Yeah. So it's just up to it's the first part of what he taught on this morning. Entonces, es la primera parte de lo que se enseñó esta mañana. And grant your blessings. Hasta, por favor, concede tus bendiciones. Homenaje al precioso lama. La conducta perfectamente pura es el adorno de los lamas del precioso linaje Kayu. Son los que liberan a los seres del océano de espanto tan difícil de atravesar, que es el ciclo de las existencias. Tomo refugio prosternándome ante los santos lamas del inmaculado linaje de la práctica. Sus vastos deseos perduran y se realizan espontáneamente, y las ondas de su gracia son inagotables como el gran océano. Concédame vuestra gracia, habiendo guardado largo tiempo en mi mente las palabras pronunciadas. Perdón. Esta parte es la primera parte, es la súplica que podemos cantar. I will read these 10 lists that each section has 10 or more. Entonces, cada sección tiene 10 lecciones. Y esto nos va a ayudar a nosotros, leyéndolas en nuestro propio idioma. Quizás sea más fácil si una persona puede leerlas y luego contemplarlas, estas rimas. Y luego vamos a tratar de explicarlas un poco. En cada línea, línea por línea. Algunas líneas son muy claras y Drupal Rinpoche también quiere que todo esto se relacione con nuestra práctica preliminar. Y así ustedes se vuelven más familiares con esto y mientras más practiquen, algunos de ustedes, si es el caso que están practicando, necesitan tener paciencia y ser amables con los demás, así como pueden ir atravesando los caminos. Esta es la forma de practicar. Nyingmi tuji mitse yu tong yu zamde, tongmi xiawe lam la se dompang. Rangsam chuku rang yi zhumen de, churban kurwe lam dam tu xing dompang. Lam nan renbe lama tamba te, xiangcho ma to fartan dar dompang. Tarwe chuzeng domba ta tam sing de, nyongmo fangmi jianwang ki xik dompang. Lamme chenji rang la nyebe tokpa te, nduyi cangsik ki sep do, dorwan pang. Choptom namji menga samu te mena karmi namla song tu zong tu pong. Rawa simchen chinchin pama nam dangwi semji pangxing tarwan pang. Xiongbe longso tarwi ko somte tamar tangyum ngang tu xia tu pong. Denen pangwi ju yino. So first are the 10 kinds of waste. Entonces, primero comienzan las 10 cosas que afligen. Este cuerpo humano puro y difícil de ganar aflige cuando se le utiliza para realizar actos nocivos.
Este cuerpo humano puro y difícil de ganar, dotado de las 8 libertades y de las 10 condiciones necesarias, aflige cuando se le deja morir en un estado profano y vulgar. Esta breve instante que dura en esta época residual, la vida del hombre que aflige cuando se agota en actos insensatos. Esta mente is wasted by sinking into the muddy swamp of samsaric delusion. 5. The sublime guru who leads you onto the path is wasted when you Esta mente cuya naturaleza propia es el cuerpo de vacuidad, dharmakaya, desprovisto de toda producción del intelecto, aflige cuando se la deja hundirse en la ilusión, en esta ciénaga que es el océano de la existencia. Este santo lama que nos guía en el camino aflige cuando se le abandona antes de haber alcanzado el despertar. Are wasted when allowed to dissipate in the jungle of materialistic activities. The profound oral instructions of the cities are wasted when bartered like merchandise to unfortunate ordinary people. 9. All sentient beings, your own kind parents, are Los seres wasted sensibles, todos los cuales han sido nuestros padres, por lo cual deberíamos tener gratitud hacia ellos, aflige cuando se los abandona y rechaza por aversión. Este cuerpo, esta palabra y esta mente en pleno florecimiento de la juventud, aflige cuando se lo deja recaer en la indiferencia ordinaria. Tales son las 10 cosas que afligen. Oh yeah, they put it to you somewhere, Inji Kayla. Oh no, on the other page. Yeah. Okay, so we missed the first page. At the bottom of the first page, it says, first of all, the person who wishes to attain liberation and the omniscient Primero, state of los Buddha. individuos, el soporte de la realización, los que quieren obtener la liberación y la omnisciencia que es Buda, deben en primer lugar reconocer las 10 cosas que afligen. 다 망치위기 단다 맞죠 인지게라 persons 그래서 이제 그 건록도 대인도 들 댄스나 가르 상지 드비단 추 드비단 다 들라 되네 댄스는 무슨 거요 So it's interesting, you know, Entonces, es there's this interesante. word in Tibetan, Hay esta palabra en So tibetano, usually, Tengi like the Gangsa. Gangsa part, we Gansa, la parte Gansa se traduce como persona o individuo, here, like 10 pero is aquí not translated 10 because it's quite no se difficult, traduce, actually, to porque es translate de in hecho English. muy But difícil the word traducirlo al 10 inglés, pero lo que means sí se refiere con support. 10 se refiere a So soporte. the support Entonces, el of, soporte, like, the human body, for instance, ten, is en what Tendrel, it el is, soporte, the es el support cuerpo of a person humano, who es el is soporte de alguien practicing que for awakening, or está to achieve practicando para el awakening. despertar o que It desea is alcanzar el support despertar. for El one cuerpo who es el practices soporte Dharma. para alguien que practica el Dharma. So Daljor Tope Dangdembe. So it's the Entonces, support. este soporte es la misma palabra cuando decimos el soporte del cuerpo humano, alguien que está dotado con las libertades y dones, que ha obtenido las libertades y dones que son soportados por el cuerpo humano. Entonces la palabra es ten, que viene de tendrel, el soporte. zanga dorje te kwanda wajil chasha wayna tene ngachol ha gom ngande to mojulu usala soba gom kona tene zalong tiglete zalong tigle rakpa te slag luten la meba indu te mig luten de sa ya slag bilu sonda sa le jang sagare so So it is said that the Entonces se support dice of a human body que el is soporte de un cuerpo humano es incluso even better than or mejor superior than que the o support of superior a que el divine soporte body. de un cuerpo Because divino. even ¿Por though a qué? divine Porque body, incluso un like cuerpo a divino, Deva
significa que ese es un deva o una deidad o un ser celestial, ellos tienen una abundancia de felicidad y disfrutes y así, aún así, pero en lo que se refiere a practicar el Dharma, especialmente en el contexto del mantra secreto del Vajrayana, las prácticas del cuerpo sutil como el tumo, la luz clara, se apoyan en la presencia de los canales, vientos y gotas que nosotros tenemos como parte de nuestro cuerpo humano, como seres humanos, que los seres humanos y los seres celestiales o los devas no poseen. So, especially, for Entonces, some who especialmente wishes para to alguien que desea achieve alcanzar la liberation liberación and to furthermore attain the state y of aún más alcanzar el estado de completa Nibbana, the omnisciencia enlightenment of o Buddhahood, la iluminación then to completa de la have a budeidad, very entonces precious, tener un body with cuerpo donations humano and precioso con endowments, as todas we sus currently dotaciones y do, libertades, is como ahora the tenemos, best es condition possible. la mejor condición posible de obtener. Not that one. The second page. Goes to second page. Oh, the first, so before, for the screen The sharing, first one, first the page. first page, so the Yeah. page before that, it's actually at the bottom Yeah, of the bottom of Y de page. hecho esto está en la página anterior, So, and that's en el exactly what it says, fondo de that la the página person anterior. who wishes to attain liberation and the Los omniscience of individuos, el Buddhahood, soporte de la realización, los que quieren who obtener la has somebody liberación y la who has omnisciencia, the que es support el of the Buda, human body, deben en should primer lugar never tener el 10 soporte minutes del of cuerpo waste. humano. Deberían recordar las 10 formas, las 10 cosas que afligen. tanda chu juni mambo zhang nong de yi na yang ta ji de da de nge ba yo ma da zo che wang zu dong na di ju te ne pang bo re so da pang bo re se na Pampo. So trola mare. wei se na this jam truck was on up pang bo re se na almost like devastating yeah. Lazo. Yeah, so, Y so we say entonces the 10 kinds of decimos waste, the las word 10 in cosas Tibetan que que is afligen, pero pangpo. la palabra en tibetano es And it's pampo interesting because y es actually I didn't interesante see the porque de Tibetan, hecho there's a yo no different vi word that always la palabra translates usually tibetana as allí waste, so I thought it was y hay that. una palabra So que he se made the traduce point como that desperdicio, pangpo pero is pampo actually es much de hecho stronger. He una used the palabra word mucho más waste. fuerte que It like solamente means desperdicio. devastating, or Quiere tragedy. We decir could say like it's a devastador, travesty. algo que es una tragedia. Y en español se le ha traducido como aflicción, las 10 cosas que afligen. Y que acaba de decir que una traducción más acertada de la palabra pampo sería algo así como las 10 cosas devastadoras o las 10 cosas trágicas. Nota de la traducción. top devande tomi chuzuan tikba megevi lela jobate pangboreso And so here as it Entonces, says first, aquí this dice primero, precious human este body cuerpo is so humano difficult to puro y gain. difícil de ganar It's a travesty to waste it. es Or una actually, this, aflicción, aflige when we think about, for instance, cuando se le the utiliza para realizar actos nocivos. Cuando uno piensa en la dificultad de alcanzar un cuerpo humano y las diferentes formas en que es desperdiciado por vía de las causas, por vía de los números, cuando ocurren todas estas cosas que tienen que concurrir para obtener un renacimiento humano precioso, entonces, habiéndolo obtenido, entonces sería realmente una tragedia, loss, yeah. una So it's gran a huge pérdida loss. If we si nosotros use it
lo usamos para involucrarnos en actividades negativas o no virtuosas. 당보도 님바니티 당보 니버가비 멜루송 테네 덴버가비 단조르송 니바다 단조르니 때에서 가가샹도 때 제쯤메라를 바기 송여러 기르 멜루스 린첸 콘서트 무추네나 공지 메송레 기르 멜루 린첸 콘서트 좀 무추네나 공지 메송 De Gombodorjela. So it is at first, very Entonces, difficult primero, to es muy difícil human body obtener un cuerpo humano, especially difficult pero to es especialmente difícil obtener un cuerpo humano dotado con las libertades y dones. Entonces hay una distinción entre una forma humana preciosa y simplemente un cuerpo humano. Por ejemplo, Milarepa. Aquí hay una Milarepa que dice de la historia de Milarepa, un cuerpo humano es precioso, pero mirándote a ti no hay nada precioso en tu cuerpo humano. Eso le dijo Milarepa al cazador Gompo Dorje. Hunter, and Denbergavi melu zangmande chumen tamarji lusu hiwan pangsong ta tanjur jobji tang denbi rangjur nga henjur nga la sokwa ta jurwa tende tarwa chutong jurwa ji tende top jorwa ten indu te dawu tobi melu zangma sa ta la zangma sing da te chu meban tamarji ngond hisong na tene pangboris. So then the second line where it Y la says, segunda línea dice, este cuerpo humano puro y difícil de ganar, dotado de las 8 libertades y de las 10 condiciones necesarias, aflige cuando se le deja morir en un estado profano y vulgar. Nuevamente, este cuerpo humano precioso, con todas sus 10 condiciones y las 8 libertades en las cuales se depende como condiciones externas y las 5 dotaciones que son dependientes de uno mismo, si uno simplemente muere en un estado ordinario o como un ser ordinario, eso es una gran pérdida. 닝미 투지 메체 유통 유잠디 투미 샤벨람도 세드 망소 테네 맞아 단조르세 접지 단데메 멜르름 보치 시양도 니 까라 직 라와서 니야데 갈리카 단조르니야 갈리카 버스 이나 지기야데 벨레 라오레서 테인도 단데 숨베게 돈에 에데네 셈마타서야데 땡거와 단조니가 때 당번이가 때 제마당서야 때 ndana dengyor teindu ningmege tu nga choge mechende daw ani yuzam khire so da nga so hawale ka mambo yore teindu telango khorn tu chu zonrong do and te daw yimba te dan donna tön mebi hawa mambo jelen gon khorn sein rawande ani pambore so. So then, Entonces, the fleeting human life, already short in this dark age, esta breve is instante que dura, wasted or esta época residual, la vida del hombre aflige cuando se agota en actos insensatos, en actividades sin sentido. Nuevamente, habiendo obtenido las 18 libertades y dotaciones que son tan difíciles de obtener o de alcanzar, entonces es algo tan difícil de encontrar, pero a la vez es algo tan fácil de perderse, es muy fácil destruirlo, porque esta vida es impermanente y está lidiando con tanta incertidumbre. Si es el caso, como esta vida es especialmente muy corta y fácilmente se pierde, cuando hay esta preciosa oportunidad y se pierde, simplemente, por ejemplo, perdiendo tiempo, involucrándonos en actividades sin sentido, y así el tiempo es agotado, entonces esto es una gran pérdida. 단전이 같이 메탈 레전드 그런 예맥선에 뭐니지나 단다 로도 넘버 시티 르마힌도 노그레 이나야 디캅서 단다름베 테니데 케첸보체네 당가서 뭐니
Simba Hyaksa Segona, Mikba Desa Ngomate Karde Goresana, Rangsam Chuku Rangi, Drumi De Ngoshi Gogore. Te Ngo Machine, Rangsam Chuku Rangi Druminde, Truve Korelamte, Dam to Hingdom Pons on that, Te Ngo Machine, Etene, Korwa, and Damzap, that we're going to Long Chine, Chorsonate, and a Pongboris. And so then the fourth line, La which cuarta says, línea dice, esta mente, cuya naturaleza propia es el cuerpo de vacuidad Dharmakaya, desprovisto de toda producción del intelecto, aflige cuando se le deja hundirse en la ilusión. Entonces, de hecho, cuando uno va a través de esto, ordinariamente nosotros pasamos tiempo reflexionando paso a paso en cada una de estos 4 pensamientos que giran la mente. Pero el lugar donde realmente podemos descansar nuestra atención es con el imperativo en esta línea que dice reconocer la verdadera naturaleza de la mente, que es Dharmakaya, desprovisto de toda producción del intelecto. Si no es reconocido, uno continúa siendo tragado por el pantano del samsara, hundiéndose en el pantano del samsara, y esto es una gran pérdida. Nos hundimos en la ilusión del samsara a través del no reconocimiento. Esto es una gran pérdida. Gom drop nyamlen sen, gom dropa nyamlen kanchena, kandong ke jursena, da nga tata popi lusula, kanen dunya da gewa dropya tenu yorwa. Da tiso tam chi de ndurna sangji se du, teni chuku ku rangi, rangi sem chuku rangi te, tok yorwa. Te tok yak chi te, mbege yores. So mainly, Entonces, principalmente, es el objetivo de toda nuestra práctica del Dharma. Ese objetivo es primordialmente poder reconocer la verdadera naturaleza de nuestra mente, poder ser introducidos al Dharmakaya, a la realización de la visión, bien sea con la meditación o a través de todas las formas diferentes de práctica, estudiar, recitar, todo es algo para conducirnos al despertar, en donde la verdadera conciencia, la verdadera naturaleza de la conciencia, el Dharmakaya, la naturaleza de nuestra mente, es directamente experimentada o directamente vista. Lam ki ten ko lam chok ren chen chung wa song di no lam ki chok tu chu wa yin ta ti ki lam bi nan ren ken te lama kona cha de yores ta di lama tamba te shang cho ma to war tan dar dan hong sung de de shang cho ma top ji par to lama te ten ko go re ma to re nga ten zam chi re nga ma ten ba chi na te ne yong go ma te yin du te ne ma ten ba chi ba yin na pang bo re. So then, as it Entonces, dice, the la quinta línea, este santo lama que nos guía en el camino, aflige cuando se le abandona antes de haber alcanzado el despertar. Entonces, donde dice aflige, en castellano podemos cambiarlo por es una pérdida, es devastador. Entonces, en la línea que viene, en la cuarta, reconocer la verdadera naturaleza de tu propia mente, la forma en que eso puede ocurrir
es en dependencia con la quinta línea, el maestro espiritual, el lama. Como habíamos, es algo que no ocurre por sí mismo. Y por esa razón, es el lama que nos guía en el camino, es el que nos permite, aquí nuevamente, a lo que se refiere es en esta preciosa guirnalda de la vía suprema, es que esta realización, el resultado del camino supremo, la forma de atravesar el camino, es solamente, se puede comprender, se puede acceder únicamente a través de la guía de un maestro espiritual. Si nosotros separamos, si nos separamos del maestro espiritual y no confiamos en él hasta que alcancemos el despertar, esto generará una gran pérdida o sería una gran pérdida. Digamos que la línea 4 y la línea 5 se refiere o están conectadas al reconocimiento del maestro interno, que sería la propia naturaleza de nuestra mente, es dependiente en el reconocimiento del maestro externo. Esta es una nota del traductor, que son las líneas 4 y 5. Y la línea sexta dice, esa nave que permite alcanzar la liberación, los votos y los vínculos iniciáticos, aflige cuando se la destruye, dejándose arrastrar por las emociones perturbadoras. Nuevamente, poder realizar el Dharmakaya, para realizar el Dharmakaya, la verdadera naturaleza de tu propia mente, al confiar en el Lama y teniendo el soporte que nos permite a nosotros hacerlo, este cuerpo humano precioso con todas sus libertades, entonces poder tener los samayas, los compromisos que son necesarios a través del camino de la práctica, para que la práctica, recuerden que la práctica se refiere a la visión, la meditación y la conducta. Si nosotros permitimos que los votos y samayas sean quebrados debido al poder de las emociones aflictivas, eso sería una pérdida trágica. Esa nave que permite alcanzar la liberación, los votos y los vínculos iniciáticos, aflige cuando se la destruye, dejándose arrastrar por las emociones perturbadoras. So, Drudzin Milu Rinpoche or Damba Damse? Domba Damse? Gongda? Oh, Tarban Drudzin. Metaphor, simile, karchen andrigro. So the Oh, yeah. boat of boat for maybe cross liberating samsara. Re de hako song yini yang de du lu de Drudzin de lu re yang na Domba Damse. So the vows and commitments. Entonces, los votos y compromisos aquí se refiere a los 3 niveles de compromiso. Están los votos de liberación individual o pratimoksha, los votos externos, luego están los votos internos, los votos del bodhisattva y los votos secretos, del nivel secreto, los compromisos de los samayas del mantra secreto. Todos estos votos, todos ellos son sostenidos. Si todos son sostenidos y cumplidos, se convierten como en una nave, un barco que nos ayuda a cruzar el océano del samsara.
Y samsara aquí se le compara con un océano vasto que es extremadamente peligroso de ser cruzado. Entonces, mientras estos votos son sostenidos y protegidos, ellos se convierten como una especie de barco que nos permiten cruzar el océano del samsara. And so, you know, the Entonces, metaphor being a la boat, metáfora aquí if del the barco bows are damaged es or que si destroyed, it's los like votos son dañados o snorkeling, destruidos, that es is como our destruir el opportunity, barco, that provides our que es el que opportunity nos to provee cross la the ocean of oportunidad para samsara. cruzar el océano del samsara. Namju. 맞죠. 동바 냠색으로 담색 냠색도 냠색 대단 단데 힉색 무스 디스트로이인다고 냠색은 how to say decline not Yeah, decline damage or damage violate. violate is seems too much. Nyam is mostly intransitive decline, yeah. Because the damanda mambo yorwa the inji Almost diminishing kind yeah, of, diminish. Yeah. So here, like Entonces we aquí speak of, you know, estamos hablando de la palabra ñam, que se refiere a algo así como a deteriorar los votos, los samayas. Y entonces aquí es, es como decir que cuando los votos se deterioran, es como que este barco puede ser destruido, puede hundirse, este barco de la liberación. 남주라고요. 유나 티 촉바다 메나 탑 착바서야 더 시거래. 티 촉바서도 근데 유나 되는 렉도요레스. 근데 메나 팡보레서 저와. 어다 디서 고고요레서 비탄다로. And so Entonces, si no los tenemos, esto será una gran pérdida, sería como una derrota. Si los sostenemos, nuevamente, es algo que puede hacer que todo sea posible. Es como decir, en tibetano, es como decir que si tú no lo tienes, es una gran pérdida, pero si lo tienes, hace que todo sea posible. Entonces, esto se refiere a los votos y a los compromisos, a los samayas. 똑된 라미 실합 코나 레 탑셴 템바 몽바 셰브르치 손네 똑같은 데 라미 공주기 실합 롱 부용도 되네 롱기 주라 아 냠도 똑같아야 돼 롱슈기 제랑 주요선 테마토 되네 탑셴다 그거네 아 롱섬 추그 롱이트 똑야 요 말에 손로 and so if you Entonces, in order again to realize nuevamente, the para poder realizar Dharmakaya el of Dharmakaya, one's own es nature, decir, of one's own nuestra propia naturaleza elaboration, innata de nuestra mente, libre de relying elaboraciones, upon a spiritual teacher. requiere confiar So en un the maestro espiritual. ability to Entonces, la come into habilidad contact with or to para poder make this entrar en true nature, contacto, para poder that reconocer always esa comes. verdadera naturaleza There's no directamente cara a method cara, no other hay ningún than otro relying método más upon que a spiritual confiar teacher en el endowed with the maestro necessary espiritual characteristics. dotado So in the con las Kagyu tradition, características especially we see necesarias. En that la tradición Kagyu se dice a especialmente lama who que el is lama endowed with que está realization, dotado con when realización, the blessings of their las realization bendiciones de su touch their realización own
pueden tocar nuestro propio continuo mental y entonces nuestras propias cualidades internas pueden surgir desde adentro. Hay ese contacto que estimula la realización, pero dentro de eso, sin eso, no habrían las condiciones para que ese nivel de comprensión pueda surgir, si no hay ese contacto. Lame chinji rang la nyebi tokpa son. Ta titabi tokpa chebar jenji, lame chin la tenne rang bi ju la jie deva res. Ta jie dewa te, duyin tsangtsang ki sep tu torwan pang son tu jie dena yang te la jun tu nyamlen ma ji bayi na, tene toron rog lan rog res son. Kari chin lan rog res na, duyin tsangtsang ki sep tu ta pe duyi se na, shawale kani ina re, tene semka tokpa ina re, atan dorna je shayi mambo je ki nangla ti nye debi tokpa tenga pa lan rogo re so. Tata la sona pangbo re, so nye deba pa la sona pangbo re. So then, with the seventh, this is referring to the seventh Y verse, la where it says, séptima, el séptimo verso se refiere: la realización y la experiencia obtenidas por la gracia del Lama afligen cuando se les deja perder en la jungla de la actividad mundana. Entonces, cuando esa realización ocurre, tiene que ser sostenida a través de una práctica consistente y dedicación al camino. De otra forma, esa realización puede ser disipada y se puede perder, especialmente cuando ocurren las distracciones y el apego a las cosas materiales. Eso puede ser visto o entendido a través de la bondad del Lama cuando se mantiene o se sostiene y no se sostiene, perdón. Entonces esa realización puede perderse y esto será ya una pérdida trágica, una gran pérdida. Nuevamente podemos ver la relación con las líneas anteriores. La realización y la experiencia obtenida por la gracia del Lama aflige cuando se la deja perder en la jungla de la actividad mundana. Es decir, el reconocimiento del guru interno. Y también muy común en la tradición Kayu son estas líneas de Milarepa que dice: el punto de entrada en el camino para todos los victoriosos de los tres tiempos tiene que ser, en todo tiempo, en todo momento, recordar, sostener la atención plena, que debe ser sostenida durante todo momento sin interrupción. So in other words, Entonces, en otras palabras, esta atención plena, esta naturaleza innata, una vez que es visualizada, debe ser sostenida en todo tiempo, en todo momento, porque una vez que se olvida, uno tiene que volver a recordarla en todo tiempo, en todo momento, y hacer esto una y otra vez, volver una y otra vez. Así, esa realización que se ha obtenido se vuelva una continuidad ininterrumpida. Esa realización o ese reconocimiento
다 곰데베기 냠뇽서서 탐지 되네 트롭탑 남지 로노소소기 아 되네 이게 리스크 여러 바다 이게 리스크 세나 되네 지요레서 다 베나 감모름 붙이 공력 종 데려와 드리나 다 지샤와 등아서 이제야 여러 봐 나서 냠는 그때 줄이게 대바테 준지 매바 쳔베장 대바 테 나서 티나 지야요레 라마남베 지시요레 ene trotel a troptom nam ji menga samo se ta menga samo te a nyamnyong ki menga samo te se Tani de yapo yuri ona. Ma de charang sumba dang tes kakado surgyo all drupto sentient beings ya no the Mare jepa mare me. the Jeba. profound oral instruction of the siddhas are Ways to be bartered bartered. like merchandise to unfortunate ordinary people. Unfortunate is interesting. Es interesante, dice Kempo. It seems okay, but Okay. it's saying that Aquí está diciendo, now up to here, hasta aquí, once dice, we have una vez que human kind of birth and que we hemos have tenido un renacimiento humano, all these conditions, what we que ahora tenemos entonces todas estas buenas condiciones wanted to practice to realize y Dharmakaya, queremos practicar para poder realizar el Dharmakaya, entonces, the Guru's a través instruction, de las instrucciones medulares del Guru, hemos podido entender y recibir las bendiciones y obtener esa realización. Entonces, debemos mantener esa realización a través de nuestra propia atención plena. Y todo esto no es solamente eso, algo que debe hacerse una vez en un momento, en el pasado o en el futuro. Esta realización es producida a través de la experiencia que ha sido escrita o a través de las enseñanzas o de los textos que han sido escritos y que hemos podido leer en estos días. En particular, este texto de Gampopa, esta enseñanza de Gampopa, y a eso es lo que llamamos instrucciones medulares de los Siddhas. Y ahora tenemos la oportunidad de mirarlas, no solamente de tener nuestra propia experiencia, sino que podemos estudiar, podemos practicar basándonos en este manual. Entonces es esta línea que habla de las profundas instrucciones orales de los Siddhas. En español aquí se traduce como las profundas instrucciones de los seres realizados. Afligen cuando se las vende a profanos que no son aptas para recibirlas. 술은 송거열에서나 메낙서나 다 jer통이나 볼이나 저는 En inglés hay unas pequeñas variaciones con el texto. Aquí dice, las profundas instrucciones orales de los Siddhas se pierden cuando son vendidas como mercancía a la gente ordinaria y desafortunada. La palabra en inglés aquí es barter, que es algo así como hacer intercambio. Si este es el caso, entonces el Dharma, que es recibido y entendido, entonces debería ser explicado únicamente con buena intención, con buena voluntad, con la intención y la motivación de beneficiar a los demás y no de recibir riqueza o ganancia material en retorno, o volverse famoso o reconocido. Si eso es así, entonces ese intercambio, esa venta, aquí dice
unfortunate ordinary people. a esa So gente ordinary desafortunada, people ordinaria. La is gente sometimes ordinaria es, referring to a veces in se Tibet, they refiere, used to en el Tíbet, por often refer to ejemplo, like usualmente se non-monastics, refiere those who a were las not personas que no monks son or nuns monásticos, or a lamas. los que no son monjes But o monjas o here, lamas. Pero like aquí non-practitioners, those who don't intend to se refiere a los no practice, practicantes que no who tienen o que no tienen la intención de ponerlas en práctica. Individuos desafortunados. Ese es el punto aquí, que estas instrucciones medulares profundas tienen la intención de ser puestas en práctica. Entonces, no pueden intercambiarse por la intención de obtener riqueza o fama. Eso es lo que produciría una gran pérdida. Entonces, las personas desafortunadas son aquellas que, habiendo obtenido un renacimiento humano, no desean practicar el Dharma o no tienen la intención de practicar el Dharma incluso habiendo recibido las instrucciones. Nota del traductor. So then the next line Y entonces la says, all siguiente línea sentient beings, dice, your own kind los seres parents, sensibles, are todos los wasted cuales han sido when there's nuestros a padres, waste por los que or deberíamos loss, tener when gratitud you hacia ellos, abandon afligen your cuando all se los sentient beings, your abandona own y kind rechaza parents, por aversión. out of Todos los ignorance seres sensibles and for que son nuestros suffering. padres son abandonados por aversión hacia When ellos. we practice, Entonces, when cuando there's practicamos, the cuando hemos realizado, having given rise to some habiendo understanding hecho or surgir realization, una the comprensión y una practice realización, itself la is práctica en sí misma maintaining es that mantener indivisibility of esa emptiness and indivisibilidad compassion, de la vacuidad y la compasión, the realization of la emptiness and realización de compassion. la Yeah. vacuidad y la compasión como una And then unión. with that, there's Entonces, always dentro an de ello, impulse siempre or the tener el wish to impulso, benefit el others. deseo And de this is the beneficiar a los path of demás. bodhicitta, Ese es el camino de la knowing and bodhicitta, benefiting el all camino beings, de whether beneficiar a todos los seres or que en not algún been punto our del own tiempo o kind en otro parents, han sido nuestros gentiles because padres, there's not a single sentient being debido a que no present hay un who solo hasn't ser been our kind sensible que en mother or algún never punto been del our own tiempo kind mother no or haya sido father. And nuestro so padre o when madre gentil. when we lose Entonces, cuando that perdemos compassionate esa compasión, motivation esa and motivación, forsake sentient beings, then it is a great y loss. olvidamos a los seres sensibles, eso es una gran pérdida. lo shong shong campus ne ma tro pe yina dene danyam de lu ndo kres de danyam de lu batem pang bores. So then the last Y la line of última this línea, quote is, la última your lección youth, when es, your body, speech, and este mind are cuerpo, esta fresh and palabra y esta vigorous, mente en is el pleno wasted florecimiento when de la spent juventud in ordinary aflige cuando se lo indifference. deja recaer en la indiferencia When there's ordinaria. so much Entonces, opportunity, cuando hay una gran oportunidad we've received so much de opportunity, recibir tanto, de and recibir have tantas the oportunidades, conditions for en, really habiendo obtenido accomplishing las condiciones all para that can poder be lograr accomplished, todo lo que puede then ser logrado, while entonces, there's time, mientras when we aún are hay still tiempo, young and mientras have aún the somos jóvenes, conditions mientras aún available tenemos to las condiciones practice, favorables para if practicar, instead entonces, we sort of en lugar de go ello, to waste dejamos que with todo se attitudes of pierda kind of con indifference and actitudes de indiferencia, procrastination, then that flojera o is a great pereza. loss. Entonces eso es una gran pérdida. Tene ta rembe shin da mar nga so ndo nan de saro mare. Go bi chu chu ne rang ge po chu sim bi chu ji hi cha man chu ba shi go. Te ba dan zon jun ji lama tam be ka shin tro ba shi go. Kang sa ge jong yong shi bi lam me tam ka manor ba shi go.
Sherab dan teba nenden je lama tambe tokon lomba higo. Chenba dan shi yi fagyu don dembe gosom ji nyejong ji mago ba higo. Kocha dan yingtop ji yinam tenjing tsuk to ba higo. Changmi shemi ji jubi nata mala mashir ba higo. Gyurngu ji som ji sembe dado tsongni zokba la zomba higo. Shamba dan yingje ngu sam gyu ni simchen ji tunla lo chok ba higo. Sherab dan koto ji chu tam ji ngu dan tsema mashir ba higo. Tenne gubi chu ju yeno. So then the next section are La siguiente the 10 sección necessary habla things, de las because 10, here are no, the 10 las necessary things. 11 cosas necesarias, dice en español, One, pero aquí dice you 10. need to stay 1. independent so as Habiendo uno not to valorado lose sus your propias true capacidades, es necesario priorities. no equivocarse en 2, la you elección need to follow inicial. the words of a 2. sublime Con guru confianza y in diligencia es your necesario life. actuar según las instrucciones 3, de un you santo need to lama. select Habiendo recabado instructions información acerca of de las your guru particularidades de los mistakenly diferentes by tipos de understanding the instrucciones, difference es between necesario instructions escoger on sin walls and equivocarse aquellas que hallways. más nos convienen 4, you entre need todo lo que to puede ser assimilate transmitido the por el sublime lama. guru's Reuniendo realization. sabiduría, confianza y perseverancia, es necesario recibir la And integridad de la persistent mente del devotion. santo lama. 5, you need to Usando remain de untainted presencia de by espíritu, de faults in vigilancia y de thought and prudencia, in es deed, necesario being conservar sin mindful, mancha watchful, cuerpo, and palabra y prayerful. mente. 6, you need to keep your Armado de resolve valor y steady and resistencia, unwavering es and without necesario mantenerse waver. firme en los 7, compromisos que se you han need to be tomado. unattached Actuando and sin free of apego, es clinging, necesario so no as dejarse to llevar avoid por letting the otros. rope of your nose Utilizando los slip into the preliminares, hands el of cuerpo de la others. práctica y la fase 8, you need to postmeditativa, constantly es exert necesario yourself in perseverar sin gathering the two descanso, reuniendo accumulations las dos by acumulaciones. embracing them with the preliminary Con mental amor y conditioning compasión, es stages. necesario volver nuestra 9, mente hacia you la need to turn realización your mind directa toward o helping other indirecta del beings with bien de loving los kindness seres, and compassion, both directly and uniendo indirectly. sabiduría, 10, comprensión y you need to realización. not Es mistake the necesario no dejarse abilities llevar por el substantially aferrarse and a los objetos de los inherently sentidos como, endowed with como poseedores de characteristics of sustancia y knowledge, características understanding, and propias. realization. Tales These are son the las 10 11 necessary cosas things. necesarias. Aquí dice en español que son 11, pero pareciera que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo conté 10 en el texto, entonces hay un error en el título, en esta página, en español, porque dice las 11 cosas necesarias y son las 10 cosas necesarias. rong la posu tu yugo, simba sana, rong la posu tu yuba. Teta rong la tene posu tu yu ne, chu ji xitsa manchu ba chi gu, sa tangbo cha yi ji xa yongdu, ti cha yi te manchu ba, manor ba chi gogo res, kanri ji gogo res na, ta chu ji drom na, kanri ji drop go sa re, Charji songhane. char shi. Charji. Tsawa manchuk se na, char yi te manor ba gogo res, char yi xa ga joro, oti gogo res, tambo ti ji shu na. So the first line, you need to Entonces, stay la primera independent línea so as dice, not to lose your true priorities. And this also habiendo uno connects with valorado sus Buddha's propias movement capacidades, es around necesario the no rope equivocarse en la elección when it inicial. speaks of a nose rope. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, de Instead tener of that, una soga en la nariz. the Por ejemplo, en Tíbet, animals will usualmente se refieren a los animales que tienen una soga atada en la nariz. they're led, Esa soga que se rope utiliza para guiarlos, through the para nose. jalarlos, And se le pasa so a través de la this nariz. metaphor Entonces, is esta metáfora aquí es to have your a hold of your own nose rope, sostener means to la not cuerda de tu lose your propia nariz. Significa independence no to perder tu others. independencia con Because if otros. others ¿Por are qué? controlling Porque you, si then otros you están don't have controlándote, your entonces tú independence. You don't have no your tendrás freedom. So tu propia understanding independencia, no tendrás la libertad. Entonces hay que entender having conviction
y tener convicción en tu propio camino, en tu camino de la práctica del Dharma. Uno tiene que tener confianza en sí mismo y luego ser capaz de confiar en sí mismo. Tener claro que así como seguimos el camino de la virtud, eso es lo que nos conducirá a la budeidad. Entonces, cuando tenemos nuestro plan de progresar de esta forma, sin errores, en la dirección de la virtud, entonces eso uno requiere que uno sea independiente. No podemos perdernos de nuestras propias prioridades. No podemos ser desviados de nuestras propias prioridades por los demás. Eso significa sostener la soga de tu propia nariz en tu mano. Destination, goal, Oh, okay. lopuk, loi pukte, chulate gres. Chuji pukte. Okay. Here, usually, Entonces aquí, usualmente, está estas palabras extremas o duras hacia los practicantes del Dharma. Es decir, los verdaderos practicantes del Dharma, usualmente en la forma tradicional de ser presentados, se hace a través de las 4 confianzas o los 4 compromisos. Se les presenta a los practicantes estos 4 compromisos. ¿Cuáles son estos 4 compromisos? Los compromisos son, primero, comprometer su propia mente al Dharma. La mente de tu mente es practicar el Dharma. Ese es el primer compromiso. La meta de practicar el Dharma es and the goal of poverty is in an empty cave. The goal of empty cave la pobreza. is death. La meta de la pobreza es vivir en una cueva. La meta de vivir en una cueva es morir en la cueva. Son palabras muy duras, pero es una forma en que se practica el Dharma genuino, en que se abandona el samsara. Think about that. Es algo en lo que uno debe reflexionar, en donde realmente tú debes preguntarte si qué tan buen practicante desea ser, realmente qué tan genuino desea ser. Y ahí podemos saber si somos practicantes auténticos o no, cuando entendemos cuánto podemos ganar o a cuánto debemos renunciar. Y la mayoría de los maestros Cayupa vivían en cuevas, porque ese era el lugar en donde preferían estar. Milarepa tenía Mist of cloud in the mountains. Él vivía en el medio de las nubes en las montañas y él tenía una cueva vacía como hogar. Esas son las características de un practicante. Es la característica de cómo ellos vivían y cómo meditaban. So Milarepa, when he drinks Entonces, mindfulness. por ejemplo, Milarepa cuando bebe, bebe atención plena. That is uninterrupted drink. ¿Eso qué significa? Una bebida ininterrumpida de la cual no tienes que arrepentirte si la tomas o no.
윤지 메빈 통로 세나 동이 셀레서 닝보 통이 살로 인소 when he is emptiness and Cuando él ve la vacuidad, the way of eating emptiness la forma de comer la vacuidad of ultimate reality. es como So this kind of you can see alimentarse de la realidad última. not Y a material través de estas líneas tú tienes que entender que no es materialismo de lo que están hablando. we wanted to make ¿Cómo puedes lograr lo que deseas lograr? genuine dharma practice, yeah. Si estás practicando el Dharma genuinamente, de eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Puedes hacer eso o no? Que lo puedas hacer o no, eso es otra pregunta. Pero al menos tenemos la inspiración, esa fuente de inspiración en Milarepa, y eso es algo bueno. And then our Gajuba also have Chong Toku Y Tam from the days. los Cayupas también tienen Chom, Toku Tam. Do, Ku, Tam. To, Toku food, comida, Tam. Ko, Fin. So and this ropa. the Chong Tegre. Then I am Netiga Slav. Oh, lasso. Akoso. Then okay, sorry. Then we have these three often. Entonces tenemos estas tres cosas que necesitamos Three things. renunciar. Ku Tam. To, Ku, Tam. To, fu, To, ku, comida, con ropa the fin. So these y title fama. name or whatever it is. Reputation. So these are somehow important. De alguna forma son importantes. Rising from sort of these sources. I don't want to talk too much about this. You may think that is not really relevant our modern days, but I'm saying Y yo, dice de Kempo, esta quizás no es la forma en que se practica en tiempos modernos, pero esta era la tradición. Incluso en estos días, en algunas montañas altas slopes of mountains, y en algunas laderas de montañas y en cuevas en Nepal y en el Tíbet, en algunos lugares aún hay gente que practica de esta forma. So then the second line being, you need to La segunda follow línea the dice, sublime guru with faith and con diligence. confianza y diligencia es necesario actuar según las instrucciones de un santo lama. Lama tambe ka hin droba se da je je ron kongsa ge tigi yo mare ta na nga zo ta mela reba yung marba ge jutsu hima hi hi ma lo ne en kong yong ka to ma de ba cha ne marba cha ne yung chilo la pep song lo ju yo ro mela reba ro marba ge mela reba de jerson nga zo chi sha wa yin na lama la te ba yo bi ge chi sha wa yin to hyu re yin na de ka kong yong de sa marba ge ta chak bo se ko ro ten re la tan ne ane kong yong de sa ma ga wa cha ne mela reba ne marba yo sa ne par 정은 뭐 조성 게 자요로 봐. 근데 요래 다 그래서 라마 댄스야 돼 갈래 가버려 라미까 신 드롭 사야 돼. 등만 내 소이나 갈래 가버려 람 파나 멜라레 발아요. 근데 요래서 So when it says you follow, Entonces you know, dice, the words te of dice que cuando tú sigues las palabras de un maestro sublime, do basically tú what básicamente the haces teacher says, lo que tu maestro follow the espiritual instructions dice of y the sigues sus teacher. instrucciones. And the sort of highest Y example of entonces this is hay varios the ejemplos de relationship esto. Por between ejemplo, la Milarepa relación and que Marpa. existía entre Milarepa y So Marpa. Milarepa really is Milarepa the example of realmente someone es un who really ejemplo. upheld or completely
de alguien que realmente siguió totalmente las instrucciones de su gurú exactamente, actuó de acuerdo a las instrucciones de su gurú. Y aún así, él es el ejemplo sostenido como el mayor ejemplo de fe hacia el maestro espiritual, pero algunas veces, como Marpa, aún así, como Marpa era muy estricto, hubo periodos en los que Milarepa se volvió enojado o se distanció a sí mismo del propio Marpa. Y eso también muestra lo difícil que es. Siendo él el mayor ejemplo de fe y devoción, aún así, Milarepa tuvo momentos difíciles en los cuales le resultó difícil mantener a su guru o seguir a su guru. Entonces es muy difícil poder confiar en un maestro espiritual y es aún mucho más difícil poder seguir las instrucciones del maestro espiritual exactamente o perfectamente. Di machi nga tsu tiksongi samno tang tong chi ne lami loma la jik chi tang ina kari kitoli ina jik megla made ba yongo re di hinda nga tsu pu nang la ina yon jik marba ki mela re bala da dukbo tang se ya de yongo marwa ina kali jab juwa tala samno chi tang ba ina tene pe misi bik ta kali shoki jab Entonces, especialmente en esta era degenerada, la relación entre lama y discípulo es particularmente difícil. Ver, por ejemplo, ejemplos puros de esta relación, por ejemplo, cuando miras a estos ejemplos, por ejemplo, entre Marpa y Milarepa, Milarepa fue a través de dificultades increíbles y mucha dureza solo por el beneficio de recibir el Dharma, por tener o por recibir la guía de su maestro. Kachen chungni da kanchen chungni chi yores, kawa chenpo chungni da kawa chung chung chungni chi ne, tenen tama tela, telo pagi, tanda kongre ki, xebe ki, lam te, tenen naro pala, ramcha chi shu yongdu, tenen tokpa chi ware se ya, ta tenen ki lo ju yore se, ta susem gom tomna, 약보 인사를 살라마 사야들. 근데 고마토나 다 용카신 들이 차는도 같아서 라마찌기라 소셈 고마토 용도. 근데 잠블랭리 요새 그 라마 탐지 디마피가 넘바 상지 디마치기 송지 좀 되는데 소마 근데 넘바 상지세 빠서야도 죽야래서 더 롱게 더 방벌의 정동이 삼나 롱라 라마찌기라 대바 chung sona ya xian da chu na choma le te ba me ba chao sona tene ta pang bo ro rong rong la pang bo ro So, yabo jemadi yabo kumasong rang lama. tik sang tu le ro lama che lama ga ba cha yang du tene lama choma tene ti ma che bi nong ba sang ji bi chu choma la ma ti ba ta ma ga ba cha rong do te pang bo re sta na so tang ten tang bo pang bo se chong so So not only that, but there are Y no all these solamente eso, examples, the sino que Gita también hay todos especially estos where ejemplos de they grandes went maestros que from 6 to atravesaron, por 12, ejemplo, like with the example of como por ejemplo Tilopa and Naropa, el they ejemplo de Tilopa y went through Naropa. the 12 Naropa fue a very través de hard 12 and grandes pruebas lesser y hardships 12 in pruebas the menores process of following en el the proceso de seguir las instrucciones de su guru and Tilopa. it was Y fue a actually través de ello, uh, due in o particular to debido en his particular following these 12 great al haber soportado hardships that he was estas able pruebas to mayores y progress menores, que through él fue capaz de successfully hacer in his surgir mind stream. la And realización en su so continuo mental. often, in Entonces, this frecuentemente, teacher-student relationship, it's esta very relación entre necessary maestro y to estudiante es muy necesaria. meditate on patience
Y allí debemos meditar mucho en la paciencia y tener la capacidad de soportar. Si esa habilidad está allí, esa habilidad de perseverar con paciencia, entonces eso terminará trayendo un gran beneficio. Pero si no, si uno en lugar de ello desarrolla una visión errónea o pierde su fe en el guru, entonces esto se vuelve una gran pérdida porque uno interrumpe el camino al despertar hacia la budeidad. Entonces, en estos días es verdaderamente muy raro encontrar ese tipo de fe y devoción. Incluso si uno desarrollara una visión errónea o disgusto hacia el maestro espiritual, esto se vuelve igual como algo así como haber sentido desprecio a todos los maestros espirituales, sentir desprecio al propio Buda, sentir desprecio hacia el Dharma. Entonces esto es el nivel de la gran pérdida que podríamos experimentar. 릭데바 하코데바 아 텐데 나롱게 모시바 텐데 망보 총송스테 So he's witnessed this a lot, Y él actually. dice, yo he atestiguado eso varias veces. He visto muchas personas a las cuales les ha ocurrido esto. 다 Es decir, 디바세야 que han 다 perdido la 팅고스가 fe, o 도와레데 la confianza 달라 때네 en su maestro espiritual. 라이카 드롭 Y como resultado, han perdido también su conexión con el camino. Entonces, con fe, cuando uno realmente tiene diligencia para seguir al maestro espiritual, para seguir el camino y continuar practicando el camino con fe y diligencia y confiando en el maestro espiritual, 다 entonces 라마세야 uno puede 소보세야 lograr el resultado. 라마 마임바 라마 잡딩게 여러 Oh, that's so. 텔 소보생도 다 라마세야 다 라마 마임바 오네 라마 인켄제 다 마인켄 데 뭐마 성지샤죠 도와 샤르 효 데베 깐네 요 데바레 마토 팅송 자르트 총데베 칸요 마르스 티인도 추게나라 딱 버스 램신도 되네 아 춘팅켄데 양탁바지도 양탁바 마임바지 니 용데 요레스 다 랑칸단 체용 세야데 레당스 레세야지 요바레 텔라 때네 용삼무지 땅고야 레마토 타지도 네 삼체 탐지 네 나단 체세 라마 탐지 또 양탁바 레세네 데 용고요 말에 데 메드드네 숨발라 아 되는 게 소름 비시 모두 데 차창코 유사마레 나랑 성지 샤게 토바네 송데 추신칸라 양탁바제다 양탁바 마인칸지 니 유드레스 다 라마라요 대신도 양탁바다 양마타 바마인바 용게 다 라니를 양탁바제던 최용다 마다바진 최용 또 삼마 현다제 돈나 레세야지 요바레 티기 토네 마토 타지도 네 담바 탐제도 양탁바 담토메 티 시토고요 So, like the difference between Entonces, like como por ejemplo la like a diferencia qualified spiritual teacher and a entre un maestro charlatan. espiritual So calificado y un charlatán, like on the one hand, por ejemplo, por un there lado, can be this distinction, puede haber esta distinción based on what the teachings of the basándonos Buddha, en las but enseñanzas del when Buda, we also pero meet también with a spiritual teacher, cuando whether encontramos a un maestro a espiritual, qualified spiritual teacher bien sea or un an maestro unqualified espiritual spiritual teacher that calificado is o un maestro primarily espiritual no concerned with our calificado, todo dharma. esto se basa en nuestro propio So karma. it is best to have, Así que es I guess, mejor, what he's saying is it's best to lo que él have está a diciendo, es mejor tener una visión focus, pura sin because it importar. is the ¿Por spiritual qué? teacher that we come into Porque contact with, it's si es el our maestro karma espiritual to con el que nos be hemos a conectado, qualified es spiritual nuestro karma teacher, estar and conectado con ese less maestro so, espiritual. about whether whether we judge the Sea que spiritual uno teacher juzgue al as maestro being espiritual a como perfect or alguien qualified perfecto spiritual teacher, o calificado, o lo or a juzgues flawed spiritual teacher. como un maestro espiritual con fallas. Es tu propio karma. 아 티인도 다 나서 담가데
yang thakpa ji yong da ma yong te rong so so ki le la ra le de ga re sangji jom den de se ya te nga chu le thakpa la nang ge re ma to le ma ta pa la nong thok yo ma re Oh, okay. Yeah, so, to come across like a Entonces, para really poder encontrar pure our own karma, essentially, then the pure a un maestro así, manifestation of this spiritual teacher significa will be que mientras because más we're puro sea actually nuestro karma, able más to puro será el meet, maestro que encontremos. a perfect spiritual teacher such as Entonces, Buddha. encontrar a un One maestro has to espiritual have a perfecto very como el Buda, pure uno tiene que karma tener un base karma to verdaderamente have puro that karma y to tener be el able karma to have such a correcto pure para spiritual poder teacher. tener ese So, encuentro con un maestro espiritual the perfectamente puro. purity or the lack thereof La of the pureza teacher o la is carencia de pureza en el really maestro just a espiritual reflection no of es one's más que un own reflejo karma. de tu propio karma, ne puro so o tang sa impuro. ki chong yong she be la me dam kha ma nor wa shi ko so sumbar So then the third line is Y you ahora la need to tercera línea select dice, instructions habiendo recabado from the información acerca de statement, las particularidades de los understanding the diferentes difference tipos de between the instrucciones, instructions on es false necesario and escoger sin authentic beliefs. equivocarse aquellas que más nos convienen te entre so todo lo tu que la puede ma de ser ne transmitido chu por shi el Lama. te so tam ji chapter de internet to chi ro de te ne lama yin ji mi lama te kan de ji mi nga so ta chi chi ya de shira le la wa mar wa En inglés, la traducción es mucho más concisa. Tú necesitas seleccionar las instrucciones de tu guru sin error, entendiendo la diferencia entre las instrucciones en las fallas y en las cualidades. lo ju tsoma he ge ma re lo ju tsoma long to ma ro a yin na yo ta je dam ka ta ma no wa ju ko gre song da tang bo la ma dam tu ta dam ya ta ke chen bo re song da je song rong ge ju su ju ko ne yin na re te ne xian ge xie su ju ko ne yin na re ten de la me ge chong dong yo da la man de le kan de no sam ne 근데 다시 야 개체머리다 특성 그 둘 그 영향 갈래 가고 싶어라 Dingsang 딱지지 갈래 가고라 맞아 추시에서도 전에 미 뭐마시 바지 김맹 마시 바지 추시에 그러와 두줄롱 딱야 두두도 면도 So it almost seems I think then the English might Y be a creo little bit que like because it sounds like what Kempo is talking lo que about Kempo is that está hablando aquí, this one here is more aquí dice algo así como que se maybe refiere it's the que, instructions o too, quiere but decir also que hay muchas selecting instrucciones, pero how to select our seleccionar, cuando se spiritual refiere a teacher because seleccionar al maestro um, espiritual so y las these days it's instrucciones, not so en estos easy días no because es tan things are fácil. there's ¿Por so qué? much Porque hay accessibility. tanta accessibility accesibilidad. Oh, okay. not instruction Yeah. No, So it's this is actually the the selection guru. Yeah. Okay. aquí se this is the refiere damka a la selección de las instrucciones. Yeah. Okay. So it's choosing the spiritual Entonces, teacher. So in the escoger beginning, al while maestro we don't espiritual al want to principio, focus, once we've cuando no selected a queremos spiritual enfocarnos, una vez que one, focus seleccionamos on the a un faults and maestro qualities. espiritual, necesitamos Not the enfocarnos faults, but really to focus en on the las fallas. qualities. No, However, debemos it is enfocarnos es en las important cualidades. Y to esto es muy importante, be ser capaces carefully choose de and to escoger select, to analyze cuidadosamente, in the beginning, analizar, to seleccionar desde really el be principio selective and to para look poder for the ser faults and selectivo qualities and then get into y a tener relationship with the conocimiento spiritual sobre las teacher. fallas y Of course, cualidades these en days, relación con el maestro this is espiritual. not ¿Por really qué? done so Porque en much estos días because esto no se also hace there's just tanto. like widespread Ahora accessibility, hay una gran teachings on the difusión, mucha internet. accesibilidad, muchas There's, enseñanzas en Internet like very often the y teachings are frecuentemente given in se such a dan way that enseñanzas de tal forma there is often, for en instance, there's que when students don't even frecuentemente know each muchos other. lamas y There's this, estudiantes ni siquiera se conocen this relationship, whether y through entran en esta teachings, realización a without través de much empoderamientos, selection pero sin or mucha selección, investigation, both sin on the mucha part of the student investigación, and on the part of the teacher. ambos por parte del So it's estudiante y del more maestro. difficult Entonces to ahora es mucho más selectively difícil poder choose. seleccionar Um, uh, al maestro but espiritual. it is generally said that you Pero need to generalmente se dice que select uno debe and be very seleccionar careful in the o debe selection of the escoger spiritual teacher cuidadosamente al maestro by espiritual investigating mediante la the faults and investigación qualities. de sus cualidades y fallas.
we stop here for tea break. Vamos a parar entonces para un pequeño receso. Come back 4 o'clock. Regresamos a las 5 de la tarde en hora de Caracas, es decir, en 30 minutos.
Recording stopped.